Ahorita que inicie, continuamos. Ok, les comentaba que, bueno, en este caso, la estomatocitosis hereditaria tiene la característica de que las células son hipocrómicas, son ligeramente más grisáceas, ¿no? Como si, precisamente porque hay una dilución de la hemoglobina del eritrocito, ¿no? Y una disculpa, la imagen que corresponde a una estomatocitosis adquirida por alcoholismo es esta. En esta vemos los eritrocitos están muy bien, son normocrómicos, tiene la coloración rosácea común, normal, de cuando tienes la concentración de hemoglobina normal. Les decía que también la estomatocitosis hereditaria no es que hay una deficiencia de hemoglobina, simplemente está diluida la hemoglobina de los eritrocitos porque ingresa agua. Y si vemos las dos imágenes, se nota muy bien la diferencia. Estomatocitosis hereditaria, color más pálido, más grisáceo, en cambio una adquirida, en este caso por alcoholismo, es de una coloración rosácea muy bien definida, ¿no? Y vemos ahí los estomatocitos. Esto también nos puede orientar en el diagnóstico. Ojo, principalmente si nos toca un paciente que a lo mejor se llevó una semana andando de jarra, y bueno, lo que voy a encontrar es esto, y no lo voy a decir, ya tiene estomatocitosis hereditaria. No, tengo que ver. Por eso les digo, tanto el histograma, la citometría hemática, como la revisión en el ROTI son características muy importantes que me van a orientar hacia el diagnóstico. ¿Ok? Y la imagen que seguía, perdón, esta sí corresponde igual a la, ¿cómo se llama? La estomatocitosis hereditaria. Y les iba a comentar que la figura de la derecha, si vemos en la parte superior del lado derecho, vamos a encontrar varios eritrocitos que tienen punteado basófilo, característico de esta enfermedad, ¿no? Es que va a haber precipitación ahí de parte de alguna cantidad de hemoglobina. ¿Ok? Esta sí es una esferocitosis también, perdón, una estomatocitosis, ya estoy confundiendo términos. Esta es una estomatocitosis hereditaria, al igual que la primera imagen. La imagen secundaria es la que es por alcoholismo. Si vemos igual, ¿cómo lo vamos a ver? Vean ¿cómo se llama? La coloración de los eritrocitos. Es un rosa muy pálido, casi como color morado, medio violeta, si se ve grisáceo. O sea, ¿por qué? Porque la hemoglobina está diluida. Por eso, muchachos, siempre que hagan sus tendidos sanguíneos, traten o procuren que sus laboratorios los colorantes sean lo más reciente posible, ¿no? Que no estén caducados, que estén viables. ¿Por qué? Porque también eso, si yo tengo una mala tinción, puedo también ocurrir que yo pueda decir, bueno, es que, vean, están pálidos los eritrocitos. Y si yo checo mi histograma, me va a decir que está bien la hemoglobina y yo inclusive lo puedo confundir con estomatocitosis hereditaria, ¿no? Sin embargo, si yo tengo un reactivo que tiene mucho tiempo, pues es una tinción de Gray, si tiene mucho tiempo estas tinciones, estos reactivos, lo recomendable es un tip, es filtrar el colorante, porque también los precipitados, la precipitación del colorante, me puede conllevar a que yo pueda confundirlo, inclusive con punteado basófilo, con cuerpos de Howell-Jolly, cuerpos de Heinz, etcétera, ¿no? Puedo tener ahí o ver estructuras que realmente no están, simplemente porque mi colorante pues ya se precipitó por el tiempo, ¿no? Entonces, siempre que llegue a un laboratorio, lo primero antes de cualquier cosa es verificar la caducidad de esos reactivos. En el caso de los colorantes, si ya tienen mucho tiempo, pues filtrarlo, ¿no? Y bueno, los fijadores como el buffer de fosfatos que se utiliza en Gray, pues de preferencia tenerlo lo más reciente posible, ¿no? Porque eso va a permitir que la coloración se fije de forma adecuada. A lo mejor el colorante ya está viejito, pero bueno, lo dejo más tiempo, pero el buffer fosfato sí lo tengo que tener lo más reciente posible. O en su defecto, pues elaborarlo en el laboratorio, ¿no? Muchas veces lo preparan en el mismo laboratorio si yo tengo los reactivos adecuados. Y bueno, regresando a esto, les decía, tenemos esta forma en la cual son dos características sumamente importantes. Una, prácticamente la citometría hemática es normal, a excepción de que hay una disminución en la concentración media
corpuscular media de hemoglobina, hay una disminución. Dos, en el extendido sanguíneo va a encontrar estomatocitos en gran cantidad y con una hipocromía marcada, ¿sale? Estos tres datos son indicativos de que se trata de una probable estomatocitosis hereditaria, ¿eh? Hasta aquí no he dicho que es una probable, ¿sale? Y bueno, ¿qué es lo que presentan estos pacientes? Algo muy interesante y muy característico es que estas dos patologías, tanto la estomatocitosis hereditaria como la serocitosis hereditaria, es que se presentan desde el nacimiento, ¿vale? Desde el nacimiento va a tener anemia hemolítica y que va a estar ocasionada, que haya precisamente, ocasiona que precisamente haya transfusiones ocasionales, ¿no? Algo muy importante también es que siempre va acompañada normalmente, en caso la estomatocitosis hereditaria, con esplenomegalia o hepatoesplenomegalia. Y algo que ocurre frecuentemente en ambos es que hay litiasis biliar, ¿sale? Acuérdense, como hay una destrucción de eritrocitos, aumenta la cantidad de hemoglobina. Ustedes saben que la hemoglobina se convierte en bilirrubina y por la bilirrubina puede ocasionar el exceso de bilirrubina va a ocasionar litiasis biliar, ¿no? Y algo característico, vean algo muy interesante. A pesar de que es una anemia hemolítica, va a tener una gran, en estas dos patologías, se puede encontrar que hay una sobrecarga de hierro. O sea, si yo hago mis niveles de ferritina y, y hago resonancia magnética hepática, voy a ver que los depósitos de hierro están incrementados, inclusive, por eso la hepatoesplenomegalia es característica de que haya hemocromatosis en el hígado, ¿no? O sea, que hay un incremento en la cantidad de hierro en el hígado y obviamente también a nivel circulante vamos a ver un incremento de la ferritina. Eh, Mutuaciones en lo que es la glicoproteína RH asociada al complejo, principalmente RHAG, son las que se relacionan a esa patología, ¿no? Cuando en banco de sangre vamos a ver que el factor RH se considera, o la proteína RH, se ha visto que es un canal importante, se ha especulado que es un canal de principalmente cationes. Entonces, si hay alteraciones en este canal o en este factor RH, pues puede conllevar a que haya precisamente este tipo de patologías, ¿no? Esto es lo que podemos encontrar, inclusive. También en fenómenos de RH nulo, en su momento lo vamos a ver, pero el RH está codificado por dos genes, el RHD y el RHCE, que por splicing alternativo y por hibridación de estos genes, se genera la proteína, ¿no? Se va a ir ahí generando la proteína RH. Cuando nosotros determinamos el factor RH, generalmente le determinamos nada más la presencia del antígeno D o del gen, la proteína del gen RHD. Sin embargo, cuando hay alteraciones, que no se produzca pero tampoco se produce ni el C ni el E, es cuando ya hablamos entonces de un RH nulo. Y el RH nulo también ocasiona que haya este tipo de patologías como la estomatocitosis hereditaria, debido a que precisamente, como les digo, es un canal y no va a estar la presencia de este canal, pues no va a haber un adecuado equilibrio electrolítico del eritrocito y va a favorecer que se formen estos estomatocitos. ¿Ok? De eso lo vamos a ver con calma en la parte de banco de sangre. ¿Qué voy a encontrar? ¿Cómo lo voy a diagnosticar? Cuando yo hago un gradiente osmótico ectacitométrico, vamos a ver que hay una desviación masiva a la derecha. ¿Qué es esto? Voy a medir o cuantificar la cantidad de iones que hay en mi eritrocito. Entonces, como está tendiendo a la derecha, indicaría que hay una concentración de agua. ¿Qué está pasando? Que se está el eritrocito llenando de agua, se está sobrehidratando. También vamos a ver que una resistencia osmótica decreciente disminuye la resistencia osmótica y bueno, esto va a ser debido al escape de los cationes monovalientes, principalmente sodio y potasio, que se van a estar liberando del eritrocito. En el caso del frotis sanguíneo, pues ya dijimos, vamos a encontrar un gran porcentaje de estomatocitos, arriba del 50%, bueno, dependiendo qué tan, si es homocigoto o heterocigoto, puede ser el 25 a más porcentaje de estomatocitos bien formados, con esa característica hipocrómica
vamos a encontrar una ligera macrocitosis, vamos a encontrar eritrocitos un poquito más grandes. Les digo, no necesariamente de forma patológica, pues ya vimos en el histograma, que en este caso el paciente tenía un volumen corpuscular medio de 97.2, que es dentro de los valores normales, entre comillas, dijimos que de 80 a 100. Sin embargo, pues ya vimos en el histograma doble que sí tiene un porcentaje importante de eritrocitos macrocíticos, ¿no? Entonces sí podemos encontrar esa macrocitosis a nivel de frotis sanguíneos. Ya dijimos la concentración media corpuscular de hemoglobina baja y un elevado número de reticulocitos, principalmente reticulocitos en estrés, por ese mecanismo compensatorio de estar produciendo los eritrocitos por este tipo de anemias, ¿no? El electroforesis de las proteínas de membrana, principalmente la estomatina, se encuentra ausente o presenta niveles muy bajos. Y bueno, pues también hay que ver precisamente estudios moleculares, buscar variantes, les digo, del gen RHAG o también de la estomatina, ¿no? Sin embargo, también al igual que otras patologías, pues hay que hacer diagnóstico diferencial. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues uno, hay que ver que no sea por estomatocitosis adquirida, por ejemplo, como en el caso que ya vimos por alcoholismo, o que sea hereditaria deshidratada, que es la variante serocitosis, porque también vamos a ver que encuentra clínicamente se parecen mucho, están clínicamente son muy parecidas. Sin embargo, en el frotis sanguíneos, a pesar de que el diagnóstico es por concentración iónica en la estomatocitosis hereditaria sobrehidratada o estomatocitosis hereditaria nada más, va a haber una disminución de concentraciones de iones, va a haber un incremento en la concentración de agua. En el caso de la deshidratada, la diferencia va a ser al revés, va a haber una disminución de agua en el eritrocito y por lo tanto se va a manifestar como un incremento en la concentración de iones. ¿Sale? Entonces, sin embargo, en la clínica se va a ver muy parecida, ¿no? También para ver que no haya otro tipo de patologías, como una que se llama criohidrocitosis hereditaria, que este es porque hay un nivel reducido de estomatina solamente, ¿ok? Complicaciones, pues realmente como se detectan prácticamente desde el nacimiento, se puede detectar, pues bueno, si se maneja adecuadamente todas estas situaciones, principalmente se vigila la cantidad de hierro y se maneja bien la litiasis biliar, prácticamente el pronóstico es favorable al paciente, ¿no? Eso sí, va a requerir transfusiones, claro que sí, como casi todas las anemias hemolíticas. Lo que nos lleva el tratamiento. Al final, cuidados generales, transfusiones que están indicadas en crisis hemolítica, e igual como me van a decir, bueno, doctor, pero todas las anemias hemolíticas les dan ácido fólico, pero el ácido fólico se les da a los que tienen anemias megaloblásticas. ¿Por qué a estos también? Bueno, porque precisamente como hay una eritropoyesis compensada, hay una producción muy acelerada de reticulocitos, incremento, hay una reticulocitosis, pues hay que ayudar a que los reticulocitos traten de ser lo más normales posibles para reducir la cantidad de reticulocitos de estrés, porque los reticulocitos de estrés pues no me sirven, porque son reticulocitos grandes que tienen bordes que no me van a permitir que pueda tener la función normal, no vamos a durar adecuadamente a un eritrocito y por lo tanto, pues, ¿de qué sirve que se formen de todos modos los reticulocitos, no? Pues no va a servir de nada. Entonces, por esa razón, hay que suplementar ácido fólico en prácticamente todas las anemias hemolíticas para ayudar a que esos reticulocitos de estrés sean menores y se formen reticulocitos normales que puedan en algún momento madurar y ayudar a que no curse el paciente con la anemia, ¿no? El proceso anémico. Bueno, el manejo, les decía, de la litiasis biliar y vigilar la sobrecarga de hierro, principalmente por cuantificación de ferritina y ver la posibilidad de hacer resonancia magnética hepática, ¿no? Ojo, algo muy importante, diferencia de las demás membranopatías. En estas membranopatías, la esplenectomía está contraindicada, ¿sí? Aunque haya esplenomegalia, no se recomienda debido a que se ha demostrado, se ha encontrado que pacientes
esplenectomatizados, parece trabalenguas, lleva como consecuencia problemas trombóticos venosos, ¿ok? Entonces, no es recomendable, es una carencia muy importante a diferencia de las otras membranopatías. ¿Qué pasa con el lado contrario de la moneda? Ok, ya vimos que la estomatocitosis hereditaria, pues lo que va a ocurrir es un incremento de la cantidad de agua. Aquí lo que va a ocurrir es que va a disminuir la cantidad de agua. Y aquí sí es más probable que la veamos porque aquí ya se ven formas aberrantes o valores aberrantes mucho más marcadas, ¿no? Aquí sí vamos a ver que, bueno, que principalmente esta serocitosis hereditaria o también llamada estomatocitosis hereditaria deshidratada, con células por deficiencia de agua, es porque se disminuye la cantidad de agua, la concentración de agua, y bueno, aquí estas células, yo veo un histograma doble, se sigue manteniendo parte de la hipocromía, pero ya menor cantidad, pero el rasgo característico, más característico, es que presenta una microcitosis. Y tiene lógica. ¿Por qué tiene esa lógica? Si se fijan, vemos en el valor citométrico donde dice volumen corpuscular medio o MCB, vemos que el volumen es de 92, no, perdón, 82.9. Está dentro de los valores normales. Sin embargo, si vemos mi histograma doble, vamos a ver que tiene una gran cantidad de células microcíticas. Todo el cuadrante inferior, los 3 cuadrantes inferiores, abarcan el volumen del eritrocito. Y lo vemos que son una cantidad impresionante de eritrocitos pequeños, microcíticos. Si veo el histograma donde dice volumen de glóbulos rojos, vemos esa parte, esa colita que está desplazado del lado izquierdo, indicando que hay células pequeñas, a pesar de que mi citometría me está diciendo que el volumen corpuscular medio es normal. Vemos que no, o sea, estamos viendo que no. Y algo importante, también aquí vamos a encontrar el efecto contrario, vean, la concentración de hemoglobina. Aquí tampoco es porque se produzca más hemoglobina. Aquí como se sale el agua del eritrocito, lo que va a hacer es que la hemoglobina se va a concentrar. Por eso la hemoglobina, vean, inclusive parecía que la hemoglobina está baja. Pero si yo veo mi concentración media de hemoglobina corpuscular y mi concentración media de hemoglobina están normales, ¿sí? Pero si vemos el histograma doble, vamos a ver que lo que es del lado derecho, vamos a ver que tenemos células normocíticas hipercrómicas y microcíticas hipercrómicas. Pero esto, y lo vemos en el histograma de hemoglobina, de concentración de hemoglobina, vemos hay una ligera colita del lado derecho. Pero esto es debido a precisamente eso, no es que esté produciendo más hemoglobina, se está liberando el agua intracelular y por lo tanto la hemoglobina se concentra. Por eso si yo veo lo demás está normal, ¿no? A excepción de la hemoglobina total, pero esto pues obviamente tiene que ver también porque hay una producción, una eritropoyesis descompensada. Vean la cantidad de glóbulos rojos, ¿no? 2.6, o sea, Dios mío, este tiene un proceso hipóxico importante, ¿no? Este paciente. Aquí si alguien no es observador, me puede decir, oiga, doctor, ¿y qué diablos tiene que ver que tiene una plaquetopenia? ¿Es que indicativo? No. Aquí, desafortunadamente, como dice el dicho, ¿no? Al perro más flaco se le cargan las pulgas. Aquí esa plaquetopenia o trombocitopenia no tiene nada que ver con la patología, ¿eh? O sea, es como una, ¿cómo se llama? Debe tener alguna otra alteración por alguna otra situación, ¿no? Pero aquí en este caso, esa disminución de plaquetas no está relacionada con la patología. La serocitosis hereditaria no cursa con trombocitopenia. Normalmente no cursa, o sea, no tiene por qué estar. Seguramente este paciente tiene alguna otra alteración que le está ocasionando que precisamente esas plaquetas estén muy disminuidas. Sin embargo, normalmente no tiene nada que ver, ¿ok? Entonces, como vemos, aquí lo importante, a diferencia de la estomatocitosis sobrehidratada, pues aquí todo está desplazado, ¿no? O sea, el volumen está desplazado hacia microcitosis y una hipercromía.
En el otro sería una hipocromía, aquí sería una hipercromía, pero no es porque haya menor o mayor cantidad de hemoglobina. Simplemente en una se diluye y en la otra se concentra. Y lo vemos aquí, vean. Aquí tenemos inclusive algunos codocitos, que es la figura A, ¿sale? Y bueno, también les comentaba, se hace por cuantificación de iones, no tanto por frotis sanguíneo, pero sí, sin embargo, sí vamos a encontrar rasgos interesantes. Por ejemplo, en la serocitosis, algo característico es que hay presencia de codocitos que están en la letra A. Esta letra son los codocitos o las famosas células diana, ¿no? En forma de diana. En el caso del B, tenemos eritrocitos, vean, hipercrómicos, se ve una coloración rosa intensa, irregulares característicos, vean esa irregularidad, vean, no tienen forma, ¿no? O sea, son irregulares y bueno, se van así de forma irregular. Inclusive aquí tenemos uno que es de tipo con pinzado a un lado del B central, tenemos uno que parecía pinzado, que ojo, no es que, acuérdense que el pinzado, donde habíamos dicho que lo podemos encontrar, a ver si se acuerdan. Ese que está en la parte central de la imagen, donde está el B, la letra B o el eritrocito irregular, que está con la letra B de medio, a un lado está un eritrocito pinzado, ¿no? Que le llaman así, que tienen así como que lo pellizcaron. ¿Dónde lo podemos encontrar? A ver. Imagínense, mañana hubiera sido su examen. Maestro, creo que es en la liptocitosis hereditaria. Así es en algunos casos de eritrocitosis hereditaria, ¿no? Pero bueno, entonces podemos encontrarlo, sí, le digo aquí, bueno, aquí la cantidad es menor. Obviamente esta alteración no es porque tenga otra patología, simplemente porque precisamente el proceso de deshidratación va a formar estos eritrocitos irregulares, ¿ok? Y bueno, aquí tenemos otras figuras donde tenemos en la figura A, tenemos glóbulos rojos con la hemoglobina polarizada, se está moviendo, se está polarizando hacia un lado porque se está deshidratando el eritrocito, ¿no? En el caso de la figura B tenemos algunos eritrocitos plegados que parecían que estuvieran que se doblaron, pero es precisamente, están doblados porque pues al perder el volumen interno o corpuscular interno que tiene el eritrocito de forma normal, al perder el agua, pues va a hacer que se esté empezando a plegar. Es como un globo, cuando ustedes lo empiezan a desdoblar o le sacan el aire, pues van a ver que lo pueden tomar la figura que quieran, ¿no? O sea, lo pueden doblar, pueden hacer alguna figura, pueden hacer lo que se vaya hacia un lado todo el aire y quede de un lado todo apachurrado, etcétera, ¿no? Y bueno, pues eso va a hacer que estos eritrocitos pues tengan diferentes formas, que no lo podemos decir de una sola característica, ¿no? O sea, que tengan muchas alteraciones. Y, por ejemplo, en el caso del C que vemos ahí, tenemos otro irregular hipercrómico, vean, pareciera, les digo, como los globos cuando se empiezan a desinflar, ¿no? Que pueden obtener 1000 formas, ¿no? Entonces, es algo muy, muy característico de esta patología, es esa situación, que nos va a conllevar a que tengan estas formas o estas figuras caprichosas así de estas formas que no las podemos clasificar como por ejemplo un poquilocito, un codocito, un equinocito, etcétera, no, porque estas figuras son irregulares completamente. Sin embargo, al igual que, que otras patologías, estos eritrocitos irregulares no son solamente por las patologías como la serocitosis, también puede ocurrir en otros casos, ¿no? Sin embargo, ahorita nos vamos a ver como que otros problemas, principalmente muchas de estas figuras o estas formas pueden parecerse principalmente a algunos problemas que tienen que ver con las hemoglobinopatías. Por ejemplo, aquí si nosotros vemos las figuras que están en A, está la hemoglobina polarizada, que significa que se desplazó hacia los polos, ¿no? Hacia los lados. Si vemos en la figura A, que es la letra del subcuadrante superior izquierda, vamos a ver como que ese pliegue
la hemoglobina, perdón, donde está el pliegue del estomatocito, del lado superior se ve más concentrada la hemoglobina, como que la hemoglobina está más hacia arriba. En el caso de la superior derecha, vemos que la hemoglobina como que está desplazado hacia la izquierda, hacia arriba y hacia abajo. En el caso del cuadrante inferior izquierdo, donde están las letras A y B, la figura A, que es es donde está el eritrocito, precisamente con la hemoglobina polarizada, vemos que la hemoglobina como que está desplazada hacia la derecha y hacia abajo, ¿ok? Entonces aquí lo que estamos viendo es que la hemoglobina se está moviendo. Sin embargo, en que algunos problemas, por ejemplo, con eritrocitos que tienen cristales de hemoglobina, pareciera que se parecieran, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos en la figura A, estos son eritrocitos con cristales de hemoglobina, vemos partes como que el pliegue está en la parte superior e inferior, sin embargo, la hemoglobina está concentrada también en un polo. Sin embargo, si se fijan bien, el pliegue o la parte clara es muy irregular, o sea, no se forma así como el estomatocito, ¿no? En cambio, por ejemplo, el B, vean el caso de la figura B, se parece mucho, mucho a un eritrocito plegado, como en el caso de la figura anterior, que es esta, donde están los eritrocitos en la letra B, son eritrocitos plegados, se parecen mucho, ¿no? Pueden inclusive confundirse con la serocitosis. Sin embargo, a diferencia de la serocitosis hereditaria a las hemoglobinopatías, principalmente formación de cristales, es que vean la polarización de la hemoglobina, en el caso de la eritrocitosis es muy bien marcada, o sea, tiene todavía cierta forma el eritrocito antes de perderla, ¿no? Antes de que se pierda. Cuando se polariza, todavía se ve muy bien la forma, mientras que en esta, que es son glóbulos rojos con cristales de hemoglobina, pues se ven completamente desplazados, ¿no? Inclusive la figura, la forma del eritrocito es completamente aberrante, ¿no? En cambio, en el otro todavía tiene la figura, la forma redondeada. ¿Ok? Aquí tenemos otra figura donde tenemos otra vez codocitos en la figura A. Y bueno, en la figura B, pues tenemos los famosos glóbulos rojos irregulares. No vean esa forma, ¿no? Así como un poiquilocito, así sin forma, todo como un globo desinflado. Muchas veces les decía que también estas formas estas formas de codocitos y tener también estos glóbulos rojos irregulares, las podemos confundir, ¿no? En el otro caso con cristales de hemoglobinas. Sin embargo, en anemias hemolíticas por hemoglobinas inestables parecían tener también, o parece, ocurre que se encuentran eritrocitos irregulares, ¿no? Que son los que están con asterisco. Este es de una fotografía, este es de un frotis de un paciente con anemia hemolítica, pero por hemoglobinas inestables que vamos a ver regresando de vacaciones. Sin embargo, vean algo muy, muy importante. A diferencia del paciente con estomatocitosis, en el paciente con hemoglobinas inestables generalmente no hay codocitos, ¿vale? Si yo reviso esta imagen no encuentro ni un codocito. Y además, los glóbulos rojos irregulares que están con asterisco, vean, tiene una forma más redondeada, todavía tiene una forma ligeramente redondeada. ¿Sale? ¿Por qué? Porque aquí lo que ocurre no es que no pierde la forma por pérdida de agua. Aquí lo que ocurre es que las hemoglobinas son inestables, se están destruyendo y formando y, ¿cómo se llama? Degradando hacen que, y en algunos casos se polimerizan y hacen que precisamente tengan estas formas irregulares. Pero si yo veo esto y lo comparo con esto, se ve completamente distinto. Vean, aquí sí hay una gran cantidad de codocitos, vean. En la figura derecha, en la fotografía derecha tenemos donde está la letra A, uno, a su lado izquierdo otro. Abajo hay 3 seguiditos y abajo hay otros 3 seguiditos. O sea, la presencia de codocitos más eritrocitos irregulares, eh, no tan esféricos, sino así como formas, como globo desinflado, son más característicos de la serocitosis hereditaria. En cambio, en la anemia por hemoglobinas inestables,
no existen codocitos y también los eritrocitos irregulares son más esféricos, son más redondos, ¿ok? Ahí se va la diferencia. Y bueno, aquí ocurren dos clínicas, dos formas clínicas, la neonatal y la del adulto, ¿no? Que puede ser dependiendo cómo sea. Desafortunadamente es muy heterogénea, por eso muchas veces puede pasar desapercibida en la etapa neonatal. O inclusive el problema de la neonatal es que va a haber una anemia y va a haber presencia de edema. ¿Por qué? Pues obviamente como se está sacando el agua de los eritrocitos, pues ese líquido se tiene que ir a algún lado y por lo tanto se va a los tejidos. Lo que ocurre, lo que habíamos visto con los que están conmigo en bioquímica avanzada, el agua se tiene que desplazar hacia algún lado. Cuando hay una sobrehidratación o cuando hay una insuficiencia renal crónica que no puede eliminar el agua, pues se tiene que ir a un lado el agua. Entonces, por lo tanto, pues se va a los tejidos. Por eso también el recién nacido que tenga este problema, que está sacando el agua de los eritrocitos, pues va a acusar con edema, ¿no? Puede haber presencia de ascitis inclusive. Sin embargo, estas dos cosas, generalmente, principalmente la ascitis, no está relacionado con la anemia y generalmente pues, se resuelve espontáneamente, ¿no? Hasta unas semanas de vida, aunque bueno, en algunos casos puede llevar hidropesia fetal. En cambio, en cuestión del adulto, es una anemia moderada o leve, generalmente crónico, puede haber o con una hemólisis compensada, que no presente anemia, por eso digo, son síntomas un poco más leves, porque aquí al final de cuentas el eritrocito es funcional. El problema es que como no tiene, se están deshidratando, pues son muy frágiles, se lisan, pero es funcional, entonces puede haber presencia de una anemia, porque puede ser desde moderada a leve, puede haber inclusive una hemólisis compensada, o sea, una reticulocitosis compensada, que no tenga que no curse con anemia, pero sí va a sentirse cansado, obviamente, por el que no llega el oxígeno completamente a todos los tejidos. Va a haber ictericia, otra vez por lo mismo, hemólisis, liberación de hemoglobina, producción de bilirrubina, paciente ictérico con esplenomegalia, puede haber colelitiasis, efectos trombóticos por la misma forma, la misma destrucción eritrocitaria, esos debris celulares, pues va a favorecer que haya procesos trombóticos. Y, por ejemplo, si esos pacientes, al igual que con los de los esferocitosis hereditaria y sobrehidratada, si se le hace esplenectomía, pues va a tener problemas trombóticos por lo mismo, porque ¿dónde se van a retirar esos debris celulares? Pues no va a haber cómo retirarlos. Entonces, va a favorecer el proceso trombótico. Por eso, en pacientes con serocitosis y estomatocitosis hereditarias, está contraindicada la esplenectomía. Les digo, y estas efectos, fenómenos trombóticos son muy comunes principalmente en vena porta y va a ocasionar en estos pacientes con serocitosis pues hipertensión pulmonar, ¿no? Entonces aguas, porque va a tener problemas muy graves. También puede, al igual que con la estomatocitosis, pues también la serocitosis puede ocasionar o va a llevar que haya una hemocromatosis por sobrecarga de hierro. Sin embargo, algo que es algo característico es que generalmente esto no se sabe por qué. No se sabe cuál es la razón por qué estos pacientes almacenan hierro. Se cree que puede ser debido a que precisamente acumulan hierro como mecanismo compensatorio por la producción acelerada de eritrocitos, que el hierro que consuman prácticamente todo lo absorben. Si se acuerdan cuando vimos anemias ferropénicas, o cuando dejé las lecturas de anemias ferropénicas, porque creo que esa no alcanzamos a verla, terminar de verla. Acuérdense que el hierro que consumimos se consume más o menos cantidades muy pequeñas, alrededor de los 300, menos de 300 miligramos, un poco, o sea, va a ser dependiendo de lo que se pierda y lo que se gane. Sin embargo, cuando hay una deficiencia de hierro, pues la absorción de hierro va a incrementarse. Sin embargo, aquí en este caso, el hierro que se absorba se va a empezar a ir bioacumulando, va a ser la hemocromatosis porque están acumulando los depósitos de hierro. Se cree que puede ser como un mecanismo
compensatorio para esa eritropoyesis acelerada. Sin embargo, bien el 100% por qué ocurre, no se conoce totalmente. ¿Okay? Y bueno, las alteraciones son muchas, generalmente están involucradas en canales que tienen que ver con el transporte de aniones, principalmente piezo 1, SSLC4A1 y KCNN4, ¿no? Y bueno, las mutaciones de estos canales va a ocasionar precisamente que haya deshidratación y hemólisis y hay pérdida, ¿no? Un aumento de los cationes que ingresen y salgan los aniones. ¿Cuál es el diagnóstico? Vean, la hemoglobina prácticamente es normal o ligeramente disminuida, volumen corpuscular normal o algo, puede estar algo aumentado, disminuido, dependiendo, les digo, generalmente es muy sugestivo, generalmente va a estar, ahí me equivoqué, perdón, es disminuido, no aumentado, una disculpa porque está perdiendo el volumen, puede estar ligeramente disminuido, no necesariamente tiene que ser patológico, que sea menores de los 80 femtolitros, no necesariamente, les digo, puede depender mucho de qué tan avanzado esté la patología. La reticulocitosis va a haber esta incrementada y va a haber escasas alteraciones. Generalmente, vean, a diferencia de la estomatocitosis hereditaria, aquí la cantidad de estomatocitos va a ser menor del 10%. O sea, no vamos a encontrar tantos estomatocitos. Aquí vamos a encontrar más codocitos y principalmente esos glóbulos rojos irregulares, ¿vale? Hipercrómicos. Hay que vigilar la sobrecarga de hierro, principalmente medir niveles de ferritina, en medida de lo posible la resonancia magnética hepática, debido a que, bueno, ya dijimos, no se sabe por qué se hace el proceso de hematocromatosis, sin embargo hay que tener vigilados los niveles de hierro, a pesar de que la hemoglobina parezca normal o dentro de lo normal, y bueno, aunque no haya presencia hemólisis aparente, ¿no? Y aquí, a diferencia de la estomatocitosis, aquí la desviación del gradiente osmótico pues está hacia la izquierda, hay una mayor concentración de iones, pero porque hay un proceso de deshidratación. Hay descenso de la fragilidad osmótica y un aumento de la deshidratación celular, por eso tenemos esos glóbulos rojos irregulares hipercrómicos. En algunos casos puede haber una hiperpotasemia, se me fue una O, es una hiperpotasemia, pero es debida, ya les digo, por incremento, como hay destrucción de eritrocitos y deshidratación de los eritrocitos, pues va a haber una liberación de este potasio hacia el medio extracelular, ¿no? Lo que nosotros vimos en bioquímica avanzada como una pseudo hiperpotasemia, esta puede ser una causa de pseudo hiperpotasemia, muchachos, ¿eh? Para que se acuerden para los que van a hacer examen regresando de vacaciones, también de bioquímica avanzada, acuérdense, esto puede ser una causa de pseudo hiperpotasemia, pero es debido a la destrucción de eritrocitos. Y bueno, el diagnóstico molecular como tal, ¿no? Hay que revisarlo. Hay que hacer diagnóstico diferencial con la esclerosis hereditaria, también puede ocasionar por esa forma de eritrocitos irregulares. Ya dijimos con algunas hemoglobinopatías, con algunas enzimopatías, por ejemplo, las que son deficiencias de piruvato sinasa, puede llevar también algunos codocitos, ¿no? Y principalmente también con estomatosis hereditaria. Y bueno, si el paciente se le maneja correctamente todos los probables problemas que puede estar como la colelitiasis y la hemocromatosis, pues prácticamente los pacientes van a estar sin problemas, ¿no? Entonces, y obviamente, pues hay que evitar que sean esplenectomizados para evitar problemas de trombofilia o efectos trombóticos. Tratamiento, al igual que la estomatocitosis, cuidados generales, transfusión sanguínea si es requerida, si hay crisis hemolítica, ácido fólico, y bueno, el manejo de la colelitiasis biliar y la sobrecarga de hierro, y bueno, evitar la esplenectomía. Aquí les pongo las últimas dos diapositivas, ya para terminar. ¿Qué genes son los que están alterados? Ya habíamos visto en la esclerosis hereditaria que puede ser la anquirina o las pectrinas. En la eliptocitosis generalmente son las pectrinas alfa y beta, las que están alteradas, al igual que la piropoiquilocitosis, pueden estar alteradas estas.
En el caso de las estomatocitosis hereditaria sobrehidratada, o la que vimos primero, que es aquí en inglés está como sobrehidratada, decía generalmente es el gen RHAG. En el caso de la serocitosis, o también llamada estomatocitosis hereditaria deshidratada, pues en los canales KCNN4 y piezo 1. ¿Ok? Generalmente estos son de naturaleza autosómica dominante. ¿Qué significa? Que con una persona, con que un papá, esa papá o mamá me herede el alelo afectado, el paciente o el producto o yo voy a tener o manifestar síntomas y signos y síntomas de la enfermedad. ¿Vale? Y por último, para que nos quedemos viendo qué es lo que se altera en cada una de estas membranopatías, en la esferocitosis hereditaria, dijimos, tiene que ver principalmente con banda 3, anquirina y los sitios de anclaje de las espectrinas con la membrana. En el caso de las eliptocitosis y piropoliquilocitosis, tiene que ver con las espectrinas principalmente y con la proteína 4.1 que se va a unir a los filamentos de actina. Y con lo que vimos hoy, que son las estomatocitosis, pues tiene que ver con canales iónicos, ¿no? En este caso ahí la que aparece es la serocitosis, que tiene que ver con piezo 1 y KCNN4. El caso de RHAG, que está del lado izquierdo, pues es con la estomatocitosis hereditaria sobrehidratada o normal. ¿Dudas o preguntas? Ay, me pasé por un momento, pero bueno. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Maestro, yo tengo una. Dime, María José. Por ejemplo, cuando hay había mencionado que hay en la, en la citosis se almacena hierro en los depósitos. Por ejemplo, si se le administra más hierro al paciente, puede ocasionar daño hepático debido al incremento de hierro en los depósitos. Ok. No, a esos pacientes no se les administra hierro, ¿eh? Ojo. Si vemos, veamos, voy a regresar tantito. Si vemos, ay, chile, me equivoqué. No, no importa. Si vemos, por ejemplo, en la estomatocitosis hereditaria sobrehidratada o nada más estomatocitosis hereditaria, checa, hemoglobina, la hemoglobina se encuentra normal, 13.3, hemoglobina corpuscular media 30.5, o sea, no requiere hierro. La hemoglobina está normal. Aquí no necesitan hierro, aquí acuérdense, la concentración de hemoglobina y la hemoglobina es normal, o sea, es funcional la hemoglobina, no requiere hierro. Aquí inclusive, en este caso hay inclusive una macrocitosis. Si ves el histograma doble, en la parte superior izquierda vemos una gran cantidad de células que son grandes y que están, inclusive se ven hipocrómicas, pero no porque tengan deficiencia de hierro o porque no haya hemoglobina. Aquí se ve así porque el eritrocito absorbió agua. Entonces, ¿qué hizo? Se diluyó la hemoglobina. Por eso pareciera que son hipocrómicas, pareciera que necesitara hierro, pero no necesitan hierro. Es más, si tú le administras hierro a este paciente y no ves o no vigilan los niveles de ferritina o no le hacen el perfil de hierro adecuado, el paciente te va a dar una hemocromatosis impresionante. Vas a tener problemas todavía más graves, ¿no? Vas a dañar el hígado, porque el hígado se absorbe hierro. Por eso inclusive se recomienda en la medida de lo posible una resonancia magnética hepática para vigilar que no haya una hemocromatosis hepática. No, a esos pacientes no se les administra hierro, María José. Ni el que tenga estomatocitosis hereditaria sobrehidratada o normal, ni tampoco a los que tienen serocitosis. Porque inclusive, a pesar de que ahí dice, ay, es que tiene, vean, o sea, tiene hemoglobina baja de 5.9, no es que la tenga baja. La baja de aquí, de esta hemoglobina, es porque está teniendo ¿cómo se llama? Una
eritropoyesis compensatoria, porque ven el tamaño de los eritrocitos, son muy bajos, son muy pequeñitos, pero la hemoglobina, pues inclusive la tengo tengo una sobreproducción, pareciera que estuviera incrementada. Ver el histograma doble, la parte central de la derecha, inferior derecha, tiene una gran cantidad de eritrocitos que parecían que tienen un exceso de hemoglobina. Pero no es que produzcan más hemoglobina, es que simplemente al deshidratarlos, pues la hemoglobina se concentra. Háganse cuenta que es como ustedes cuando van a preparar un café. En la estomatocitosis, tienen una cucharada de café y la disuelven en 2 litros de agua. ¿A qué les va a saber? Pues agua de calcetín, ¿no? Entonces, prácticamente, pues, o sea, o sea, haz de cuenta, la cucharada de café es la cucharada normal que le pones a tu cafecito. Normal. Es la concentración normal. Pero si le pongo mucha agua, lo diluyo y me va a saber espantoso. Ya no te vas a ver al café. Y a lo mejor la forma en que la tienes, pues ya no va a tener el efecto, ¿no? En cambio, esa misma cucharada la diluyo en 10 gotas de agua, pues te va súper concentrado, ¿no? O en un chorrito de agua, pues te va a quedar como un expreso cuádruple, ¿no? Súper concentrada. Pero la hemoglobina, en este caso el café, la cantidad de café, es la normal que siempre utilizas. Nada más que la cantidad de agua es menor. Algo muy similar ocurre aquí. Yo tengo estos eritrocitos, pacientes tienen eritrocitos con hemoglobina normal. No hay problemas en las hemoglobinas. La hemoglobina, tanto en producción como en fusión, es normal. ¿Cuál es el problema? Que en uno tiene mucha agua y hace que se diluya la concentración. Por eso los eritrocitos se ven pálidos. Pareciera que tiene esa hipocromía, pero no son hipocrómicos porque le falte hierro, simplemente porque se diluyó la hemoglobina. Y en los de serocitosis, no es porque tengan mucha hemoglobina o se produzca mucha hemoglobina, simplemente se deshidrató, se sacó el agua, se concentró la hemoglobina. Por lo tanto, en ninguno de los dos casos requiere hierro. ¿Ok? Es más, está contraindicado, le vas a dar en la torre al paciente, porque están almacenando hierro, además. ¿Sí quedó Ajá, claro? maestro, eso es lo que quería preguntarle. Había mencionado que almacenan hierro en la patología de la cenocitosis. Entonces, a largo plazo, esos pacientes pueden tener un daño hepático también. Claro. Por eso hay que vigilarlos, hay que vigilarlos. En los dos casos, ¿eh? Pueden tener, en los dos casos, en los dos casos ocurre esto. Puede haber presencia de hemocromatosis en los dos. Por eso les digo, son muy parecidos. Pues les digo que son enfermedades que son el lado opuesto de la moneda, porque la sintomatología clínica es muy similar. Sin embargo, eh, los hallazgos clínicos, pero los hallazgos laboratorio son diferentes en el frotis sanguíneo y bueno, la citometría, ¿no? Pero la clínica, sintomatología, tratamiento es muy similar. Vigilar, uno, que no haya por eso el problema del paciente cursa con colilitiasis, o litiasis biliar por lo menos, en el caso de la estomatocitosis, y colelitiasis en el caso de la serocitosis. ¿Por qué? Porque ese incremento de bilirrubina le está dando en la torre al hígado y luego agrégale hierro, pues más en la torre le das al hígado. Acuérdense, el hierro al final de cuentas, aunque necesitamos para el transporte de oxígeno, el hierro sigue siendo un metal y por lo tanto en grandes concentraciones es tóxico. Afortunadamente, nuestro organismo solo absorbe la cantidad que requiere, que es equivalente a lo que son de las pérdidas, ¿no? ¿Sí? Pero en otros casos, por ejemplo, cuando hay mucho almacenamiento de hierro, no puedo tomar tanto hierro. De hecho, debo monitorear qué tanto hierro puedo consumir. Porque de por sí tengo los depósitos llenos y luego le agrego más hierro, pues voy a tener otros problemas. Pero eso es por otras patologías que se llaman como hemocromatosis. Pero en esos pacientes ocurre esa patología. ¿Por qué? No se sabe. ¿Se quedó claro o te enredé más, María José? No, maestro, sí quedó claro. Y, por ejemplo, en pacientes con deficiencia de hierro,
había escuchado que está contraindicado administrarle por vía intramuscular. Ah, claro. El hierro, eso es lo que les comentaba. El problema de los pacientes que ocurre con las anemias ferropénicas es que muchas de ellas están maltratadas porque los médicos pues, no saben mucho de hematología. Y lo que ocurre es que normalmente ustedes saben que el hierro se tiene que almacenar en ambientes ácidos. El ambiente ácido favorece que se forme hierro 2, que se pueda unir a la ferritina para poder ser absorbido, ¿no? Por la transferina, perdón. Entonces, el ambiente ácido va a favorecer este estado del hierro, este estado de reducido de hierro, para poder ser absorbido. Entonces, como dicen, bueno, necesito un ambiente ácido, pues, ¿qué se les ocurrió al médico? Ah, pues cuando el estómago está vacío, pues tiene puro ácido el estómago si está vacío. Y bueno, pues para que tenga más ácido todavía, un ambiente más ácido, pues hay que darle con jugo de naranja o jugo de toronja. Y anteriormente hasta con jugo de limón, te decía que todo. Y eso es malísimo, porque lo que ocasiona es que lo primero que te da termines con un cáncer gástrico por ulceración, ¿no? Y no lo vas a absorber adecuadamente. ¿Por qué? Porque cuando produces más ácido, ¿cuándo creen que es? Pues cuando comemos, el estómago va a producir más ácido porque necesita degradar el alimento. Entonces, ¿cuándo el ambiente ácido es favorable? Cuando comemos. Por eso el hierro, cuando se toma vía oral, tiene que administrarse a la mitad de la comida más fuerte. Ojo, también depende del ciclo circadiano. ¿Qué significa? Que mi comida más fuerte, si es en la cena, echarme 3 o 4 órdenes de tacos, no me va a tomar ahí el hierro, porque también las hormonas y todo lo que tiene que ver con el ciclo circadiano, pues me puede interferir, ¿no? Generalmente es a la hora de la comida. Si yo estoy acostumbrado a mi sopa y mi platillo, pero como la sopa y a la mitad de mi platillo me tomo el hierro y sigo comiendo. ¿Para qué? Una, evito que el hierro me irrite el estómago y me cause otros problemas gastrointestinales. Dos, como es el alimento más pesado, pues el estómago va a producir más ácido y por lo tanto el ambiente ácido va a favorecerse para absorber el hierro. ¿Por qué no intramuscular? Cuando se administra de manera intramuscular, el hierro no se puede desplazar muy libremente. Y acuérdense, ¿cuál es el principal reservorio de hierro? Los macrófagos. Los macrófagos son la principal fuente de reserva de hierro. ¿Y nosotros dónde tenemos macrófagos? Prácticamente en todos lados. Y en la piel hay unas células que se llaman células de Kupffer, pero las células de Langerhans, no confundirla con los islotes de Langerhans, que es del páncreas. En el caso de la piel son las células de Langerhans, que son macrófagos epiteliales o de la piel, pues más bien dicho. Y estos macrófagos, pues obviamente, si te lo inyectan en vía intramuscular, ahí va a haber macrófagos. ¿Y qué va a ocasionar? Que el hierro, pues el macrófago es almacén de hierro, el macrófago va a fagocitar el hierro. Entonces, realmente el hierro que te administran, ¿cuánto se queda disponible para hacer eritrocitos? Pues muy poco. Y en cambio, ¿qué te va a quedar? Un bonito color plomo en la pompi, ¿no? Por eso a las personas que se inician hierro intramuscular les queda la piel de las pompis o de la pierna o donde se lo inyecten, ese color gris, plomo bien bonito, ¿no? Porque ahí quedan los macrófagos comiéndose el hierro, entonces tampoco te sirve. Otra que han utilizado es vía intravascular, peligrosísima. ¿Por qué? Porque a nivel circulante les pone una gran cantidad de hierro intravascular y en circulación no tenemos tanta transferrina para poder captar todo ese hierro. ¿Y qué va a ocurrir? Que va a ocasionar un choque de anafiláctico, ¿no? Por eso en pacientes que se administran hierro intravascular hay muchos casos que les dio reacción adversa o reacción alérgica, en este caso una reacción alérgica. Pues porque ese hierro, al no poder ser todo unido a la transferrina, pues va a haber hierro circulante y eso es un metal y va a ocasionar que haya una reacción alérgica. Y muchos pacientes cursan con reacciones alérgicas por administración intravascular del hierro. Por lo tanto, el hierro se tiene que consumir de manera oral. ¿Vale? ¿Sí quedó claro, María José? Sí, doctor, clarísimo.
Ok. ¿Dudas o preguntas? Porque creo que tienen clase con el maestro Poblete, ¿no? ¿No? Bueno, si ya no hay Ninguna, dudas, doctor. ok, si no hay dos preguntas, detengo la presentación, detengo la grabación